y paseamos por el Jerez más místico, contemplativo, por un Jerez de encaladas paredes y cierros de compleja forja artesana, de balcones, de esos que chorrean macetas de colores a la alegría de un populoso barrio, San Miguel, jovial, festivo, histórico y señorial, de esos que aún guardan portadas de piedra berroqueña y blasones de otro tiempo. Y si la noche así lo pedía, así lo hicimos. Empedradas calles de alumbrada luz tenue, tintineante al caluroso estío gaditano que invitaba a descubrir, a rebuscar los tesoros de calles y callejones, de guardapolvos y tirantes de herrería, de hornacinas, de entreabiertas ventanas de palillería, de húmedos soportales a la sombra del templo de San Miguel, guardián eterno del paso del tiempo. Y entre las angulosas casas de desigual armonía, olor a azahar, a bollería fresca, a tabernas de ajetreado palmeo y vinos viejos de noble alma, obrero, popular y artista, el barrio de Santiago guarda la esencia pura del buen cante. El duende donde la creatividad escondido en el alma de los mejores artífices del flamenco. La macanita, tío Borrico, el pipa, capullo de Jerez, Terremoto o el eterno Moraíto Chico, entre otros compositores, bailadores y cantaores que ahora se me diluyen en una copa de marinera añoranza. Me gusta Jerez, me gusta pasear por sus calles, porque en el tiempo entre esas correderas es eterno. Vivo al recuerdo de aquella Andalucía baja de los románticos europeos, a la gitanería de las antiguas tascas flamencas, de palmas, de rasgueos de guitarra, tan puros y tan nuestros. Sus calles, preñadas de bodegas, resisten a su suerte el envite de nuevas épocas, que todavía guardan manzanas completas esa fisonomía clásica, guardada como fiel recuerdo de juventud en el ideario colectivo jerezano. ¿Que la modernidad llegó? Claro que sí. ¿Que tenemos que convertirnos en ciudades renovadas, tecnológicas y del siglo XXI? Por supuesto, ¿quién lo duda? Pero permítanme que os diga que para románticos, poetas, escritores y creadores, para el que quiera encontrarse a sí mismo, buscar en el recuerdo, la fusión con una ciudad histórica, viva, tiene que tener esos reductos patrimoniales que inviten a pensar, que inviten a crear. Me gusta. Sí, me gusta pasear por esas calles cuando la ciudad duerme. Es mi manera de encender la llama de la imaginación. Es mi manera de desintoxicarme de tanta mediocridad informativa. Y ahora, con vuestro permiso, sigo, que aún me quedan calles y barrios que recorrer. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Bueno, hoy un programa número 47, un Café de Levante cargado de buena literatura, de buenas historias y de muy ricas efemérides. Para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo don Antonio Mariscal Trujillo, historiador, escritor y articulista jerezano en este caso, que ha venido a nuestro plató, a este rinconcito de cultura de la provincia, para hablarnos de su trabajo, de sus investigaciones y de lo que nos quiera contar en esta tertulia. Amigo Antonio, gracias por acercarte a Café de Levante. Y gracias a ti por invitarme. Antonio, ¿qué entiendes? Porque hemos estado antes hablando de ese Jerez del siglo XXI. Precisamente te iba a preguntar, ¿qué entiendes como ese Jerez del siglo XXI? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo es ese Jerez de esta nueva época? Ha cambiado totalmente, como yo diría, como de la noche al día. Y no solo urbanísticamente, sino socialmente, en todos los sentidos, mi generación, los que nacimos en los años 40, yo nací en el 44, conocimos una ciudad prácticamente igual que la que conoció mi padre cuando era niño y mi abuelo. Prácticamente no había cambiado absolutamente nada. Y ya me remontaría también a mis bisabuelos. Pero sin embargo, aquel Jerez que yo conocí, pues en absoluto tiene nada que ver con el Jerez de hoy, ¿no? Entre otras cosas porque Jerez era una sociedad cerrada,
encerrada entre sus murallas, una muralla que envolvía de 4 kilómetros y pico, que envolvía toda la ciudad, y esta muralla a la vez rodeada de un cinturón industrial bodeguero. Hombre, ya cuando mi generación, ya ese cinturón industrial bodeguero se vio desbordado por nuevas edificaciones, pero que convivieron perfectamente con este cinturón bodeguero, porque las bodegas no contaminan, no producen molestias, es más, dan un aroma estupendo, y algo que el jerezano ha llevado siempre en sus venas, ¿no? Difícilmente, en la época que yo era joven, encontraba una familia que no tuviera a alguien trabajando en el sector del vino. Lo ocurre igual que Sanlúcar. Lo que pasa es que Sanlúcar tenía sus bodegas dentro del casco urbano. En Jerez también la había, y todavía quedan algunas del siglo XVIII, son bodegas muy singulares, quedan muy pocas, quedan 3 o 4. Eran bodegas graneros, o sea, en la parte de abajo se almacenaba el vino, luego tenía unas columnas, unas bóvedas potentísimas para sostener el gran peso del grano que se acumulaba en el piso de arriba, y siempre junto a la casa del propietario, para tener siempre vigilado su cosecha. Luego en el 19 empiezan a hacer estas bodegas catedrales, que ya te digo, en Sanlúcar se mezclan con la propia ciudad, En Jerez se mezclaron en el 18, pero ya en el 19 establecen, como dije antes, ese cinturón industrial, que ya hoy no vale, lástima estos cascos de bodegas magníficos, para que unos los derriben y otros pongan mercadones, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta de que el vino necesita una tranquilidad, necesita un clima. El vino no puede estar donde están pasando coches constantemente, contaminando, ruido. Además, esas bodegas, en esas calles estrechas, difícilmente los camiones de gran tonelaje podrían entrar. Entonces, vuelve otra vez a crearse otro cinturón bodeguero, como el que está en la carretera de Circunvalación, con las bodegas Esteve, González Vías, la desaparecida Bobadilla, pero todavía están ahí las naves, o el Gran Lago de Jerez, como son las bodegas de William. Los propietarios son sanluqueños. Hay una gran simbiosis entre Sanlúcar y Jerez, entre otras cosas porque también el vino de Sanlúcar es Jerez. Exactamente, ¿no? Estamos a 20 kilómetros y hemos compartido historias de todo tipo. Entonces, era una ciudad en la cual prácticamente todos nos conocíamos, porque todos íbamos al mismo punto de encuentro, las calles del centro, calle Larga, el mercado. Hoy prácticamente, yo recuerdo, hace ya muchos años, yo muchas veces entraba en la calle Larga un sábado por la mañana a las 10 y salía por el otro lado a la 1. Encontrarme a uno, a otro, íbamos a tomar un café y a charlar. Claro. Y hoy muchas veces entras por un lado y sales por otro y no te encuentras a nadie conocido. Luego una ciudad que siempre se movió a base de círculos. Los flamencos tenían su círculo, los comerciantes tenían su círculo, los médicos y abogados tenían su círculo, en fin. Y entonces era una ciudad que al que llegaba de fuera le costaba mucho trabajo integrarse, porque tenía que empezar por incorporarse a uno de esos círculos. Una vez incorporado a esos círculos, con ese conectaba con todos los demás. Yo recuerdo que estaba haciendo la mili, era en el año 61, llegaron 14 tenientes nuevos recién salidos de la Academia General de Zaragoza, muchachos con 20, 22 años, ¿no? Y decía que nos han mandado aquí porque es que nadie quiere venir a Jerez, que lo consideraban como un mal destino, ¿no? Luego la mayoría se casaron con jerezanas, o sea que... se aficionaron al vino, Antonio. Luego había una gran diferencia de clase, no cabe duda, porque había un poderosísimo capital, poderosísimo. En todas las ciudades, en otras épocas, pues ha habido sus caciques y sigue habiéndolo. Hoy son de otra manera, ¿no? Pero hay gente poderosa que vivían en un nivel altísimo, con grandes casas, muchos criados, se vestían en Londres o en París, los niños iban con su Miss inglesa, con su institutriz inglesa, y me acuerdo que decían la gente, que ve lo guapo que son los niños ricos.
Y no es que fueran más guapos que los otros, es que iban muy bien vestidos, muy bien arreglados. Muy limpio, ¿verdad? Muy limpio. Luego estaba otra clase industrial que quería acercarse a esa clase alta, aristocrática, pero que había siempre un muro por delante, claro. Esa clase alta de la aristocracia, había un muro. Luego estaba ya la clase profesional, la clase de artesanos, tenderos, gente que tenía sus tiendas, sus comercios, y luego ya estaba la clase media baja, que eran los oficinistas, y luego la clase más importante era la clase obrera, ¿no? Clase obrera. Entonces había grandes diferencias. Me recuerda todo lo que me estás contando. Yo precisamente el libro que tengo de cabecera ahora es La bodega de Vicente Blasco Ibáñez. Cuando has hablado de esos círculos, precisamente queda perfectamente retratado los círculos del momento, ¿no? de aquel Jerez, y por supuesto las grandes mansiones del vino de Jerez, y esa siempre batalla enorme con la clase trabajadora por esas diferencias, desigualdades, ¿no? Sí, pero es que había incluso entre la gente modesta, un chaval cuyo padre pues trabajaba en una tienda o tenía un pequeño comercio, que estudiaba en el instituto, el bachillerato. No se les ocurría salir con una niña del extrarradio, claro. Inculta, que a lo mejor trabajaba la pobre muchacha, a lo mejor está limpiando suelo. Eso era muy difícil, ¿eh? Claro. Eso era muy difícil. No me refiero, no solo en las clases altas, sino en las clases modestas. Y en eso, por suerte, hemos evolucionado mucho. Sí, hoy no hay diferencia. No. Hoy no hay diferencia. Hoy hay un señor que tiene un gran negocio, que tiene mucho dinero, y su niño pues está en el colegio igual que igual que el otro. Bueno, aquí se creó, por ejemplo, el Club Nazaret a finales de los 60, años 66, 67. El obispo Cirarda, cuando vio esta diferencia de clases que había, pues se le ocurrió crear el Club Nazaret, un club de campo. Y se hizo de una manera muy inteligente. O sea, para pertenecer al club, hoy todavía, no sé si lo conoces, pero además... Yo he dado una conferencia allí, sí. El Club Nazaret sigue siendo espléndido. Di una conferencia hace un año y medio allí. Es envidiable. Yo veo pocas ciudades que tengan además con una vida riquísima, ¿verdad? Una cantidad de gente, unas piscinas magníficas, unas instalaciones deportivas extraordinarias, salón, de todo. Y bueno, el sistema que se inventó fue el siguiente: socios, protectores, fundadores. Era gente de la clase elevada, que tenía que pagar 25.000 pesetas por una acción. Eran socios accionistas, protectores. Luego, socios fundadores normales, que era la clase de comerciantes y tal, tenían que pagar 10.000 pesetas por... Y además, ellos a la vez podían meter como socios adheridos en el club a 7 familias, generalmente empleados suyos. Entonces, de esta manera se pretendía de que hubiera una mezcolanza entre las distintas clases, y la verdad que en principio se consiguió. Luego se fueron separando y entonces los de la clase alta hicieron el Club Chapín, luego el Club Chapín desapareció, hicieron el Club Vista Hermosa, ¿no? y no se hizo todo grande. Pero la idea fue genial, ¿no? Y en principio, digo, funcionó. Antonio, ¿qué ha tenido Jerez que le ha gustado tanto a esos románticos del 19, a esos poetas, a esos escritores que recayeron en la provincia de Cádiz, en Sanlúcar, en Jerez, en el puerto? ¿Por qué crees que guardan, no sé, la luz, el color? Bueno, depende de esos viajeros ilustrados, viajeros románticos. Algunos hablan muy bien de Jerez, y hablan de unas calles preciosas, bien madreadas, jardines y no sé cuánto. Otros, por ejemplo, otros no tanto, hablan de que por la noche había que ir con una vela y un palo en la mano para poder defenderse, ¿no? Bueno, hay quien dice que hablan de que una de las mejores ciudades de Andalucía. La verdad es que debió ser bonito porque, verás, Jerez ahora mismo es una ciudad del 19, una ciudad que prácticamente el 80% de edificios que hay del casco histórico se construyeron en el 19, quedan del 18, del 16, pero anteriormente tiene un casco antiguo con un trazado que, si pudiéramos el plano superponerlo
con el plano de la ciudad almohade casi coincidiría. Es un casco lleno de iglesias y conventos. Se le llegó a llamar la ciudad convento. Y la ciudad bodega. Antes, eso fue después, de la ciudad convento a la ciudad bodega. Entonces, ese trazado heredado de la época almohade le da un aspecto, sí que todavía en muchas calles, ¿no? Un aspecto misterioso. Sí, misterioso, totalmente. porque es que la calle, como nunca se ve el final, ¿no? Por ejemplo, te vas a la calle Francos, que es la calle principal del Jerez medieval, que prácticamente es una línea recta que une la Puerta de Santiago con la Puerta Real. Y tú no ves el final de la calle, tú vas descubriendo la calle conforme vas andando. Pero así te metes ya en la colección de los 4 evangelistas, la de San Mateo, San Lucas, no sé, calle Campanillas, Cabezas, todavía estos están mucho más acentuados. Entonces eso le da un misterio, le da un encanto y sobre todo el encanto de la gente, porque en otros tiempos, o sea, en otros tiempos la gente tiraba el agua sucia a la calle, pero desde finales del siglo XVIII, que el corregidor de Guilú hizo que se pusieran las cañerías, se madreara la ciudad, entonces ya ese agua sucia no corría por las calles. Y como había costumbre, cada uno barría la puerta de su casa y encalaba la fachada de su casa, pues debió ser una ciudad bonita. Yo recuerdo la primera vez 2 veces en Marrakech. Marrakech fue construida casi en la misma época que se construyó el Jerez Almohade, aunque Jerez existía ya antes, ¿no? Incluso de la época almorávide, ¿no? Pero el esplendor de Jerez y la muralla, esa ciudad que se hizo, lo hicieron los almohades y casi a la vez que su capital, Marrakech. Entonces yo fui a Marrakech con la ilusión de ver algo parecido a lo que era Jerez en la Edad Media. Y efectivamente, lo vi. Lo que pasa es que la primera vez que fui no me gustó, la segunda me gustó más. La primera vez, hace ya 20 y tantos años, la verdad digo, a mí no me hubiera gustado que mis hijos hubieran nacido, hubieran criado en estas calles, ¿no? Pero bueno, luego ya posteriormente estuve en otra ocasión, ya fue en el 90 y tantos, y Marrakech varía muchísimo. Claro. Hacia la modernidad, hacia la limpieza, en fin. Yo creo que pues el Misterio luego tiene unos monumentos magníficos, tenemos una de las mejores obras de la arquitectura religiosa de Andalucía, no digo no, se cuenta entre las mejores, es el Templo de San Miguel. Eso es una auténtica obra de arte, lo mire por donde lo mire, por fuera, por dentro, en el retablo, en todos los aspectos. La catedral es muy monumental. La catedral que fue la última catedral gótica que se hizo en Europa. Se tardó 80 años en construirla, pero ahí los jerezanos quisieron ponerle lo mejor que había, tal. Entonces también ha recibido muchas críticas. Pero claro, ahí le hicieron una estructura gótica con el barroco, el renacentista, ahí mezclaron ahí todo lo que es una amalgama, pero al final era una cosa muy buena. Y actualmente la catedral estuvo muchos años muy descuidada. Actualmente merece la pena, ¿eh? Sí, ha quedado magnífica. Aquella zona, cuando vas a la escalinata y esas casas que tienen enfrente, que tienen unas reminiscencias a las casas antiguas de Don Quijote, ¿verdad? Aquella de la Mancha. Hay una zona, hay una parte de allí que me recuerda a ese tipo. Sí, el arroyo que es mi barrio. Ahí me he criado yo. El arroyo, la zona del arroyo. Y ese calle, a mí me parece, ahí es verdad donde se ve muy bien esa arquitectura del 18, del 19, e incluso esas calles típicas sin ningún tipo de adorno arquitectónico, que simplemente blanqueadas con la pequeña forja puesta, que me recuerda precisamente a eso, a esas zonas de Valdepeñas, a esas zonas de toda esa parte, ¿verdad? Jerez tuvo, en la época almohade, tuvo un gran esplendor. Era la tercera ciudad del reino de Sevilla, porque no era. Pues estaba Sevilla, Écija y Jerez. Claro. Y además, según las investigaciones de mi buen amigo y compañero en el Centro de Estudios Históricos jerezano Miguel Ángel Borrego, pues también renunció en aquella época por su cultura, ¿no? Claro. Médicos, literatos, poetas, juristas. Claro, de esa herencia, cuando llegó la Reconquista por Alfonso X el Sabio, pues la ciudad se quedó vacía. La ciudad quedó vacía.
no sé el tiempo que quedaría vacía, pero posiblemente bastante tiempo, ¿no? Hasta que fue repoblada, fíjate, con 1.800 familias. Cuando Sevilla fueron 600 familias para la repoblación. O sea, que y a estas familias pues se les dieron casas más buenas o menos buenas, dependiendo de los servicios prestados a la corona. Que fueran formando de nuevo los núcleos urbanos. Efectivamente. Y ahí permanece esta ciudad prácticamente encerrada en sus murallas hasta, porque además, claro, una ciudad que estuvo recibiendo ataques y asedios todo el tiempo, algunos terribles, ¿no? Algunos terribles, nunca se llegó a conquistar. Y además una cosa curiosa, Jerez tiene uno de los mejores archivos históricos, precisamente porque nunca ha tenido una guerra. En los 750 años, 52 años ya desde la Reconquista, nunca ha habido una guerra, ni un asalto, ni un bombardeo, ni una revolución, nada, nunca. En la época de la invasión francesa, expoliaron mucho la ciudad, pero también la convirtieron en capital. Fue la época única desgraciada, una época aciaga, ¿no? En la que fue capital, fue prefectura de una provincia que llegaba hasta Marbella, pero también la ciudad se entregó a los franceses sin batalla, aunque había una Junta de Defensa Nacional para hacerle frente a los franceses, pero al final decidieron que eran tonterías hacerle frente y fueron a recibir a José Bonaparte al Altillo. Sí, pero después evidentemente también surgen los lanceros de Jerez y eran voluntarios que iban y el bandolerismo en el momento y esos grupos que al final terminan haciéndole más daño que Bueno, pero que me refiero que no ha habido catástrofes que hayan destruido. Claro. Yo creo que ha podido haber catástrofes más de hálito, por ejemplo, de como la peste o enfermedades así, que hayan minado la ciudad. La peste fue común a casi toda Andalucía. Claro. Pero tú fíjate hasta dónde llega la cosa, que cuando estalla la guerra civil, se ordena quitar revistas y periódicos subversivos que había y quemarlos. Pero las tres personas, los tres eruditos que se le encargan esto, eran eruditos y eran gente de la cultura. Claro. Entonces uno de ellos, que era José Soto Molina, famoso por llevarse los libros de donde pudiera, no lo invitara a toda tu casa, que seguro que se llevaba un libro y no te dabas cuenta. Cogió y guardó todas esas revistas, en su archivo las guardó todas. Él luego decía que aunque aquellas se destruyeron, pero como él tenía copia de todo, mentira, es que me se las llevó a su casa. Claro. Entonces, hasta eso, debido a esta, se ha conservado. Prácticamente para hacer todo. La verdad que esa tiene una literatura magnífica, porque el periódico El Guadalete desde 1852, que es una auténtica joya de la literatura, de las crónicas del 19, periódicos, los diarios. Además, el estilo de redacción de los periodistas, ¿no?, de la época. Eso fue fundado por Antonio Bueno, ¿no? Antonio Bueno, en 1854, 52. Bueno, Antonio, nosotros vamos a pasar unos momentos a publicidad y después vamos a retomar, seguimos hablando un poquito de historia y hablamos también de tu amplia bibliografía, porque todo esto me lleva a ese Jerez que hemos hablado más romántico del 19, precisamente nos llevan a las tertulias, ¿verdad? Que yo creo que todavía, aunque en pleno siglo XXI parece que se han perdido, pero todavía los amigos se reúnen los sábados y existe esa tertulia política, esa tertulia literaria. Vamos a recuperar un poquito la conversación en unos minutos. Amigos de Café de Levante, volvemos con Antonio Mariscal en nada.